Bienvenidos, bienvenidas una vez más a otro episodio de Voto Experto, un programa, un proyecto de la Fundación Periodismo Siglo XXI con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities. En esta ocasión vamos a hablar con un visitante latinoamericano, periodista, investigador digital del Caribe, no es Caribe colombiano, pero sí de Colombia. Un colega con quien vamos a hablar sobre lo que son los esfuerzos de verificación de datos y hechos, los mal llamados o llamados en inglés fact checkers. Bienvenido, José Luis Peña Redonda, a Fundación Periodismo Siglo XXI y el proyecto Voto Experto. Hola Carmen, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes y con la Fundación. Bueno, yo quisiera que empezáramos a moldear el tema desde su definición propia y lo que supone ser el fact-checker del siglo XXI versus lo que conocíamos antes en el siglo XX, que era todo aquello que hacía el ejercicio periodístico para traer la información veraz de lo que estaba circulando de una u otra manera. Quizás el cambio más grande en términos de nuestro esfuerzo mediático es precisamente la multiplicidad de medios de comunicación y la rapidez con que circulan esos comentarios falsos y esas informaciones falsas en este momento. Empezando por establecer cuán fundamental es ese esfuerzo en este momento de las organizaciones que manejan la verificación de hechos y datos. Pues ese esfuerzo, digamos, que cumple un rol muy importante en el sistema actual de medios por dos razones. La primera, como tú lo mencionas, es que estamos en un mundo en el que las mentiras fluyen libremente en Internet, muy rápidamente, de forma campante, y los periodistas nos hemos dado cuenta de que una de las cosas que podemos hacer para evitar que eso suceda, o bueno, menos para contrarrestar un poco el efecto de esas mentiras, es poner a disposición de las audiencias pues contenidos verificados e investigaciones que prueban constantemente si algo que dijo un personaje público es o no falso y por qué razón eso no es. Y la segunda razón es porque a largo plazo, digamos que es muy importante corregir el récord, es decir, si la sociedad civil se quedara solamente con lo que dicen los políticos, las figuras públicas, tendríamos un récord inundado de mentiras. Un poco los fact-checkers tienen la función de corregir el récord y de que quede claro por qué es algo que dijo un político es cierto, es falso, cuáles son las evidencias, los datos que sustentan pues, una afirmación, ¿no? Te voy a pedir que, si puedes, mantengas un poquito el tono al mismo nivel en que estamos siempre conversando, porque a veces bajamos la voz y ahí me quedo como... no escucho. Vale, está bien. Vale, te lo agradezco. Tú hablas de precisamente corregir el récord, que es súper importante para los periodistas, porque es información que nuestras audiencias van a consumir. La rapidez con que se puede corregir ese récord es obviamente un reto en este momento, porque en la medida en que la multiplicidad de medios de comunicación, herramientas digitales, sobre todo de qué manera incluso la política, los candidatos en este momento están utilizando esas herramientas, pues provoca una especie de corrida y de esfuerzo brutal para poder corregir el récord. ¿Cuál tú dirías que es el mayor reto que tienen los medios de comunicación, periodistas, comunicadores, informadores en este momento para que eso ocurra y realmente tenga un impacto en corregir ese récord? Pues cuando yo hablaba de corregir el récord, hablaba como hacia el futuro. Es decir, el momento, como tú lo mencionas muy bien, el momento en el que alguien dice una mentira y esa persona tiene pues una plataforma amplia, eso es una carrera imposible contra un reloj. Uno de los retos que tienen los fact-checkers no es solo llegar a tiempo con información verificada y tal, que se toma tiempo construirlo, sino además llegarle a la misma audiencia que vio la mentira. Hay bastantes investigaciones que sugieren que las comunidades digitales que ven las mentiras del político son opuestas a las que ven las verificaciones.
Entonces, lo primero es el tiempo, pero lo segundo es la audiencia. ¿Cómo haces tú para llegarle a la gente que vio la mentira y que creyó en la mentira? Hay indicios prometedores. Una organización argentina que se llama Chequeado, hace año y medio, 2 años quizás, sacó un estudio en el que muestra que la gente que ve las verificaciones tal vez no deja de creerlas, pero sí deja de compartir las mentiras. Entonces ya eso es un avance, Y ¿no? eso es un Y hay logro. que decir además, que los fact-checkers son solamente una de las herramientas con las que contaría una sociedad civil y una sociedad informada para combatir pues, la desinformación, ¿no? Yo creo que la más importante es justamente el cultivo del pensamiento crítico en las audiencias y lo que llaman la adaptación mediática, la adaptación informacional, que es básicamente aprender a leer los contenidos mediáticos. Cuando estamos en el ejercicio de nuestra democracia, el periodismo obviamente parte de esto, hasta dónde los fact-checkers son piezas fundamentales para ese ejercicio de la democracia. La gente está consumiendo información que finalmente, además de todos los esfuerzos que hace fuera de año electoral para ejercer su democracia, finalmente la va a llevar a un acto electoral que son las elecciones. ¿Cuán importante puede ser la persistencia y la disponibilidad que haya de esos esfuerzos de fact-checkers en ese escenario democrático? Pues aquí juegan como dos cosas. Digamos que no hay mucha evidencia que sugiera que un fact-chequeo pueda hacer cambiar la opinión de alguien sobre sus preferencias políticas. Pero de todos modos, más allá de eso, es una premisa aquí, es que todos tenemos derecho a votar con la información correcta. Uh-huh. Entonces, que la información correcta esté disponible es lo que hacen los fact-checkers. ¿Sí? Que de pronto que se quiera buscarla, que no sea que a la gente que a gente que vive como en ciertas burbujas mediáticas le cueste un poco más llegar a un fact-chequeo, eso es un problema, pero la información está ahí disponible y realmente es fácil de encontrar. Entonces, como que un poco es más como un esfuerzo por mejorar un poco la integridad de las elecciones y el sistema como democrático y de la forma en la que la gente decide por quién votar, es que haya información correcta, sobre todo en un mundo donde hay tanta información incorrecta, como decía al comienzo. Entonces yo creo que el rol de los fact-checkers, más que cambiar una posición política o una decisión de voto, sí es más como garantizarle a las personas que si quieren informarse correctamente, existe información correcta, ¿no? Si quieren tomar decisiones, no solamente políticas, de salud también, existe información correcta, de fácil acceso, que te pueden consultar y decidir qué hacer con ella, ¿no? Bueno, y hablamos de la salud porque quizás uno de los retos más grandes que ha tenido precisamente el esfuerzo de los diferentes medios que hay relacionados, en medios y medios tradicionales, como puede ser el Washington Post en Estados Unidos, que tienen sus páginas de fact-checkers, es el asunto de la pandemia. ¿Tú dirías que son los dos temas y los dos escenarios que más importantes en este momento llevan el esfuerzo de hacer verificación de datos y hechos? La política por un lado, los partidos, los candidatos, versus el asunto ciencia y las teorías de conspiración. Hay otros más. Por ejemplo, cuando comenzó la guerra, la invasión rusa a Ucrania, los mismos canales que se dedicaban a difundir desinformación antivacunas en redes, como en plataformas como Telegram, se volvieron plataformas de desinformación prorrusa, por ejemplo, muchos de ellos. Entonces, es más como lo que sea que concite el interés o donde haya alguna agenda ideológica o geopolítica importante. En el tema de salud es particularmente grave el asunto porque, si bien las decisiones políticas, digamos que un pueblo solo elige un presidente y un poco la decisión es el agregado de los votos de todos, las decisiones de salud son personales. O sea, si un padre de familia o una madre de familia decide no vacunar a sus hijos por decir algo, es un daño inmediato a una persona, a un hijo, Claro. ¿no? Y si deciden tomar remedios falsos o remedios espurios contra una enfermedad como el COVID-19, por ejemplo, o deciden tomar tratamientos no probados contra el cáncer, ahí las consecuencias de las informaciones son mucho más dramáticas, ¿no? O sea, la gente puede morir. Y, por ejemplo, y otro área donde hay consecuencias dramáticas de las informaciones, estoy viendo una investigación que hizo
un consorcio liderado por un medio verificado por un medio mexicano, perdón, llamado Verificado de otros medios, es que a las personas migrantes que están intentando cruzar la frontera sur de Estados Unidos a través de México, hay toda una industria de desinformación que busca estafarlos, que busca sacarles dinero para convenciéndolos de que tienen que cumplir requisitos y cosas que en realidad tienen que cumplir o que simplemente no les van a ayudar en su proceso migratorio. Entonces les sacan plata en cantidades más despreciables, hacen campañas digitales para convencerlos de que necesitan ciertos servicios, ciertos papeleos, se los venden, les quitan la plata y al final pues es mentira. Y la gente que ya está en una situación complicada pues queda aún más apretada económicamente pues con esa clase de cosas. Entonces como que hay muchos espacios de la vida social donde hay desinformación, no solo la política, no solo la salud, pero hay unos donde las consecuencias son más personales que otros. Claro. En el caso de que hablábamos ahorita de la velocidad, que obviamente la velocidad con que va no necesariamente llega el fact-checking a la misma velocidad que llega esa noticia falsa. Pero además de lo que puede afectar el asunto de la velocidad de difusión de la información en línea, la polarización política, ¿cómo entiendes que afecta precisamente al trabajo de este esfuerzo de verificación de datos? Eso es un gran problema porque en lugares y en entornos donde hay mucha polarización, la gente simplemente no cree en los fact-checkers, no los ve neutrales, los ve como parte del bando contrario. Así los mismos fact-checkers se dediquen consistentemente a verificar información de uno y otro bando, simplemente cuando la información va en contra de sus creencias, pues no los afecta, ¿no? No les toca, es como si no hubiera pasado. Claro. Entonces, como que la polarización contribuye a que este entorno sea aún más complicado, por una parte. Ese hecho que yo te contaba de que las comunidades digitales que ven los fact-chequeos son diferentes a las que ven las mentiras, es básicamente una función de la polarización, es básicamente una consecuencia de vivir en un entorno polarizado. No se ve a nadie como neutral, entonces, pues no se cree lo que no se quiere creer, ¿no? Ahí también, además, hay otro asunto, y es que la desinformación funciona no porque no activa los mecanismos racionales de tomar decisiones, necesariamente los mecanismos emocionales. Tú estás más dispuesto a creer una mentira que sientas que es verdad, que esté de acuerdo con tus creencias, que te haga sentir validado, ¿sí? Entonces, el juego de los informadores es básicamente pegarle a la parte emocional de sus audiencias para que crean en las mentiras y para que las distribuyas. Claro, en la manipulación, que ahí afecta obviamente el doble, el triple de lo que siempre sabemos que afecta la manipulación en términos de la información, que es llevar la emoción y en ese esfuerzo de querer manipular, la emoción se junta con o sobrepasa la racionalidad y entonces tienes el efecto multiplicador de esa polarización. ¿Qué estrategias tú crees que se pueden, y de hecho quiero que me comentes un poco de esto, esta imagen de los mercenarios digitales, que quizás la debemos explicar en el contexto que estamos hablando de la polarización y aquello que ustedes reproducen en Clip, que es el esfuerzo que ustedes tienen para el cual tú trabajas. Cuando ustedes hablaron de los mercenarios digitales, precisamente hablaron de este enfoque de ubicar estos esfuerzos desde los diferentes temas, política, ciencia, etcétera, para impactar de esta manera a las audiencias con noticias falsas. Pues hay un poco que hay que explicar qué decimos nosotros que son los mercenarios digitales. Resulta que hay una industria de consultores de comunicación que se dedican a venderles estrategias de campaña política digital a los políticos. Eso no tiene nada de malo hasta cuando uno se da cuenta que muchos de esos asesores lo que realmente venden son campañas de desinformación o de campaña sucia. El término técnico en este mundillo de los consultores es campaña B, ¿sí? Porque en la campaña A, en otras partes dicen campaña de mano izquierda y luego este refrán de que tu mano izquierda no sepa lo que es tu mano derecha y así, ¿no? Básicamente, claro. Se usa la campaña para, digamos, la campaña de frente de candidato, con sus redes oficiales y demás, y toda la operación
de atrás que le sirve el candidato, pero que nunca va a hacer, o va a ser muy difícil que esté directamente, que se pueda vincular a un candidato específico, ¿no? Un poco lo que hicimos fue eso, intentar ver quiénes son estas personas que venden y compran también estas cosas de desinformación, ¿no? Entonces, ahí uno, al ver ese mundo, se comienza a dar cuenta pues, que hay un montón de estrategias, como tú dices, en algunos casos uno ve que campañas o proveedores de desinformación de salud que han impulsado temas antivacuna o de dudas sobre la salud pública en la pandemia, ahora trabajan para ciertos candidatos políticos. Uno ve que al final es un poco los impactos narrativos, es decir, las cosas, las ideas que van bien juntas y que se disparan a través de redes sociales son las mismas. Uno ve que hay personajes de estos que van de país en país vendiendo servicios a un otro candidato, y por eso los llamamos mercenarios, justamente, porque son gente que se vende el mejor postor. Algunos de ellos tienen ciertas, llamémoslos así, remilgos ideológicos, es decir, solo trabajan con gente de izquierda, con gente de derecha, otros no tanto, pero en últimas lo que hacen es eso, ir vendiendo de país en país tus servicios, que terminan al final causando engaños en la gente y haciendo que la gente pues tome decisiones con base a información incorrecta o errada. A mí me parece interesante nuestra conversación para iniciar previo a este programa, que hablábamos específicamente de uno de esos personajes que me descubres como Fernando Cerimedo, que ustedes lo traen en esta publicación del clip, que va de Bolsonaro a Chile, de Chile a Argentina. Es un asesor argentino y quisieras que me explicaras lo que ustedes han podido investigar precisamente sobre este esfuerzo que es estructurado de estos personajes mercenarios digitales de entrar en los diferentes proyectos de campaña y traer información que hay que corroborar porque resulta ser falsa o cuelan la posibilidad de que no sean informaciones veraces en Pues el en este esfuerzo de caso, una campaña electoral. claro, en este caso de Bolsonaro uno se puede decir de frente que el personaje se especializaba en difundir mentiras en las diferentes campañas que participó. Es un personaje que está muy cercano a los círculos de la derecha dura latinoamericana, sobre todo en el sur del continente, en Brasil, en Argentina, en Chile, que es cercano a la familia Bolsonaro. De hecho, hizo campaña por la reelección de Jair Bolsonaro en Brasil, y más allá de hacer campaña, que eso es legítimo, cuando se perdió la elección, cuando la gente de Bolsonaro perdió la elección, Cerimedo apareció en un video que se difundió muchísimo por WhatsApp en Brasil, sembrando dudas sobre la integridad de las máquinas electorales, diciendo, él no llegó a afirmar que las máquinas estuvieran trucadas, pero sí sembró la duda, y lo que encontró el equipo periodístico que hizo parte de nuestra investigación es que muchas de las personas que salieron en Brasil a protestar contra los resultados electorales estaban basándose en lo que decía Bolsonaro. No, este tipo nos da mucho en qué pensar, tienen que aclarar, pero protestamos, en fin. O sea, estaba un poco como enturbiando las aguas. Una operación distinta, pero también mentirosa, hizo en Chile este personaje al difundir versiones falsas sobre lo que iba a pasar con la constituyente en ese país, sobre las consecuencias que iba a tener el texto constitucional en la propiedad privada de los chilenos, sin ningún fundamento, básicamente fijando los miedos de la gente, ¿no? Y luego en Argentina este personaje sí cumplió un rol en la campaña de Javier Milei, no está tan claro cuál fue exactamente. En este caso de Argentina, como ya eso pasó después de que publicamos nuestra investigación, no tuvimos ocasión, no hemos tenido solamente ocasión de saber exactamente si difundió o no mentiras, pero lo que pasa es que pues, lo cierto es que es un personaje con semejante antecedentes, participó en la campaña de Javier Milei, pues yo creo que, y se pone uno a ver también, fue una campaña donde también hubo muchas mentiras de cuentas sociales, pues uno puede como especular al menos que algo tuvo que ver ese personaje, ¿no? Habrá que ver, sin embargo, si las especulaciones son solo especulaciones o algo más o algo más. Cuando tú hablas de ese personaje, estamos hablando de Fernando Cerimedo, y
Fernando Cerimedo lo tenemos en una imagen que también la tenemos en pantalla con Javier Milei, y no es casualidad que esté con el hijo de Bolsonaro, Fernando Bolsonaro. Así que sigue habiendo como este cruce de personas en una misma estrategia que se utiliza, como tú dices, ha sido difusor de mentiras, y eso salió públicamente desde el Brasil hasta el mundo entero, desde esa campaña Bolsonaro y Lula. ¿Tienes alguna información de que estos personajes que se constituyen en la política también participan del fundamentalismo religioso? Eso está cerquita, es decir, esta investigación no se metió con temas religiosos exactamente. Las religiones tienen unas dificultades especiales sobre investigarla, porque no son, digamos, uno puede ver los contactos públicos del gobierno, puede hacer su investigación y eso es público, pero en cambio las iglesias no tienen por qué ser así de transparentes. Además de eso, hay que tener cuidado cuando uno hila fino, porque muchas de las, digamos, la gente tiene derecho a tener creencias, las creencias religiosas que quiera, y aquí la línea entre lo que es parte de legítimo de una creencia y lo que es una manipulación, tienen que conocer mucho más el entorno religioso para poderla trazar, digámoslo así. Entonces, pero digamos que lo que sí se sabe es que muchas de las personas, esto es una investigación, por ejemplo, del Washington Post muy recientemente, que en Estados Unidos los financiadores de mentiras antivacunas, digamos, esto que hacía Cerimedo, esto de enturbiar las aguas, de poner dudas sobre la vacuna, en este caso, sobre la pandemia, son los financiadores de iglesias cristianas o de religiosos conservadores en Estados Unidos. O sea, esta gente está, digamos, hay evidencias, no del clip, sino de otros medios. Bueno, el clip tiene su tiempo, pero no tiene que ver con exactamente, de que esta gente del fundamentalismo religioso protestante estadounidense tiene intereses y se está moviendo también en estos sectores que terminan siendo impulsores de desinformación, tanto de salud como política. ¿Cómo entiendes que se puede diferenciar entre una publicación, esfuerzo de verificación de datos bona fide, fidedigna, creíble, versus una que pueda estar sesgada? Ahí, a ver, ahí lo más importante es tener el ojo avisor muy claro. Si uno ve que un medio de comunicación solamente desmiente las mentiras de una de las partes en contienda, uno puede asumir muy tranquilamente que tiene una agenda propia. No, casos se han visto de medios de fact-checking que se disfrazan de medios de fact-checking, pero en realidad son medios partisanos, propagandísticos. Hay un caso muy público, y es en México. El presidente tiene su propia agencia de fact-checking, que pagada con plata oficial. Daría risa si no fuera tan triste, pero bueno, eso pasa. Entonces, básicamente es mirar un equilibrio informativo, evaluar muy bien las evidencias que se presentan a la hora de mostrar un fact-chequeo. Lo que uno esperaría es que todas las evidencias en las que se basa el veredicto, si algo es falso o no, sean públicas, haya enlaces, estén disponibles. Y además, algunos medios, no voy a decir que todos los medios serios lo tienen, pero todos los medios que tienen este son serios, tienen un sello de verificación de la Red Internacional de Fact-Checking, de la International Fact-Checking Network, que son signatarios de un código de ética y de procedimiento, ese mismo, de la Fundación Poynter, para verificar. No quiero decir aquí que solamente los medios que tengan ese sello son fact-checkers serios, pero sí que todos los medios que tienen sellos son serios. Claro, que por lo menos tienen un código de ética, que es un poco el reto que está presente. Sí, un código, y también un código procedimental, y además está claro quién los financia, que tienen como, que uno puede como confiar en ellos. Esa asociación como que se ha encargado como de dar ese sello adicional y también de organizar el fact-chequeo y bueno. Hay una realidad, y es el aumento de la exposición de los llamados influencers, que obviamente gozan de ciertas atribuciones y hasta cierto punto credibilidad, dependiendo de dónde salgan y cómo salen y cómo se exponen. Y esto definitivamente puede afectar el trabajo que se hace desde ese procedimiento de fact-checking.
¿Cuál tú crees que es el futuro del fact-checking en el momento en que estos influencers y las redes sociales o desde las redes sociales siguen aumentando en ese nivel de impacto? Pues hay como dos caminos. Uno, convencer a los influencers de que tienen una responsabilidad con sus audiencias. Ujú. Mm, hay instituciones que están intentando trazar ese camino. Me parece que es valioso, pero al mismo tiempo no tiene unas posibilidades de éxito enormes porque siempre va a haber algún influencer que decida que no tiene ninguna responsabilidad con sus audiencias. Y lo segundo es que los fact-checkers pues, experimenten con formas y canales de distribución que les compitan a los influencers o que los pongan al lado de donde estén los influencers, donde están las audiencias de los influencers, perdón. Fact-checkers he visto casos en Brasil, en Colombia, en Bolivia, incluso donde son métodos en redes como TikTok, lo cual es un poco lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco, si tú me preguntas como por la disciplina del fact-chequeo y el rigor, eso no va a cambiar, eso antes se va a poner más y más rígido cada vez porque se necesita. Pero la forma de distribuir las verificaciones y los contenidos de los que producen los fact-checkers es ahí donde está un reto de donde yo he visto que algunos medios latinoamericanos han sacado un poco la casta y van como por buen camino. Ahora, sí está ese tema de que parece que estuviéramos como jugando de visitantes, ¿no? Como que es un campo ajeno, el periodismo tradicional a veces ya un poco menos que antes, pero sí sigue teniendo como estas resistencias, como le cuesta un poco eh, acomodarse a estos formatos, algunos periodistas sienten que es un poco rebajarse, pero al final se trata de algo más importante y es llegar a donde está la gente que necesita los fact-chequeos, ¿no? Es prestar el servicio a la gente que lo necesita. Yo pienso que por ahí es el camino, es un esfuerzo grande que hay que hacer y que no es tan fácil siempre, pero yo veo que hay medios que lo están haciendo y creo que por ahí es. Fíjate que tú hablas de la resistencia y quisiera que habláramos un poco sobre eso, porque cuando hablamos de los mecanismos, parecería que el mecanismo del fact-checker, definitivamente el proceso de verificación de datos, eh, es no solamente legítimo, importante, sobre todo en el contexto que hablamos de la democracia. Y el periodismo siempre se torna desde nuestro discurso como parte del esfuerzo democrático que tiene que tener un país, tener una prensa libre, etcétera, etcétera. Pero a la vez que haya una resistencia para entrar en estas nuevas fórmulas de producir y de distribuir ese contenido. Más allá de lo que tú has señalado, de que se rebajan, que me parece interesante la analogía que haces, que traes o el ejemplo. Es lo que dicen algunos de ellos, es más que esa verdad, ¿no? Claro, es lo que piensan, no es que sea verdad, exactamente, estoy de acuerdo. Pero más allá de eso, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué te dice la gente para no producir un periodismo donde está la gente? Por ejemplo, donde estamos tú y yo hablando ahora mismo, que es un esfuerzo multimedio, que nosotros lo hacemos todos los días, que traemos información, que traemos análisis, que traemos en combinación y sobre todo, pues le presenta a la gente una conversación que también contiene visuales, Claro, etcétera. ¿Qué lo que tú yo he crees? sentido Ajá. es que a veces, y esto es una tensión real, que los formatos de redes sociales, que son rápidos, tienden a no tener mucho espacio para el matiz, pues tienen ese problema, ¿no? Justamente, que no tienen, que no puedes tú dar una información matizada, no puedes tú dar los rodeos que tienes que dar para contar algo con precisión. Eso es un poco una resistencia que yo creo que es legítima, pero hay que trabajar en eso hasta lograr llegar a un Uh-huh. punto medio, pienso. Y lo otro es que, y esto es una cosa que sí tiene mucho sentido también y que es parte de todo este ecosistema digital, los medios cada 2, 3 años sienten que tienen que cambiar de estrategia digital, entonces es un tiempo para el video. Entonces, todos tenemos que hacer video todo el tiempo porque eso es el futuro. Es luego que el SEO, ¿no? Entonces tenemos que seguir para Google y titular de cierta manera porque a Google le gusta más. Ahora con inteligencia artificial eso va a quedar muy revaluado. Entonces ahora videos cortos, ¿no? Entonces todos tenemos que hacer videos para TikTok y para Reels porque eso es donde está la gente. Y en 2 años va a ser otra cosa, ¿no?
Entonces, el esfuerzo que le demanda a un medio de comunicación cambiar de que te dije cada 2 años es ingente, es tremendo. Entonces, hay resistencias, bueno, entonces yo mejor ¿qué pasa si me pierdo esta ola y me meto a la próxima temprano, ¿sabes? Hay medios que se preguntan como, ¿por qué yo me voy a dedicar a pasar plata, recursos, tiempo en hacer todo esto si en 3 años no va a servir para mucho? Entonces, eso se debe un poco a la forma en la que funcionan las plataformas, también es una tensión real, pero bueno, entonces eso está ahí. Ahora, lo que sí es cierto es que lo que decía, la tensión entre un poco poder tener el espacio para ser riguroso y tal, y poder tener esos canales de distribución, eso es un trabajo que hay que hacer y que todos deberíamos estar haciendo para ver cómo logramos hacer las dos cosas. Tenemos un poco lo mejor de los dos mundos. Bueno, y para ser vigente, porque de qué nos vale tener información y no ser vigente con la gente que se supone que la esté consumiendo. Hay muchas cosas, ¿no? Porque al Sí. final tú puedes decidir quién es tu audiencia, al final, quién quieres que lea la cosa y decidir cómo llegas a esa audiencia. Entonces, también puede que hay casos, en el caso de fact-checking, yo creo que es clarísimo que ellos quieren llegar a la gente que ve las mentiras y por eso hacen lo que hacen. Pero en otros medios uno ve que ellos quieren llegarle y es válido a tomar decisiones, a personas específicas, y esos son otros canales, ¿no? Entonces, por eso es que, por ejemplo, los medios impresos todavía existen, ¿no? Porque los leen en los congresos, los leen en las oficinas, los leen en las corporaciones todavía. Entonces, al final depende mucho de cuáles son los canales que las audiencias que uno quiere llegarles y los canales que uno usa para llegarles. ¿Hay alguna manera o te parece que existe la adaptación del fact-checker, del verificador de datos y hechos, precisamente a los niveles de desinformación que cambian todos los días? Pues eso es una carrera muy difícil de ganar. Ujú. Yo creo que, porque hay unos equilibrios delicados, porque por un lado, si fact-checker, un fact-checker inevitablemente va a llegar tarde a una mentira. Eso es inevitable. Claro. Porque mientras haces todo el trabajo de investigación y tal, ya la mentira se difunde y ya la gente la vio. Pero por otro lado, si tú tratas de llegar demasiado temprano, puedes tener un efecto contrario. Una persona que se dedicaba al negocio de la información me contó alguna vez que cuando él hacía eso, una de las cosas que mejor les funcionaba era lograr que los fact-checkers desmintieran sus mentiras. Y eso suena un poco contradictorio, pero al final uno Sí. les dice, no, y yo le preguntaba, ¿por qué? Pues porque les dan más distribución, les dan más difusión. Entonces también está ese juego de que tienes que saber, tienes que poder llegar rápido a las mentiras que todo el mundo vio, pero tampoco puedes dedicarte a cualquier mentira porque puedes estar teniendo el efecto contrario de que la gente la vea. Ujú. Claro, sí, que tenga el sentido contrario. Y por último, te pregunto, ¿crees que el tema de la educación, en términos de la alfabetización mediática, de continuar y de que sea continuo, valga la redundancia, ese nivel de educación, de que la gente aprenda a leer los discursos mediáticos, de que haya crítica desde el punto de vista del pensamiento, sobre lo que están produciendo los medios de comunicación, es una de las herramientas y de los caminos para manejar el asunto de las noticias falsas y la verificación de datos? Eso es la única cosa que tiene sentido hacer a largo plazo realmente. Porque el fact-chequeo es como ponerle una curita, ¿cierto? Ujú. Es decir, hay una fuga de información, tú le pones una cura y bueno, algo haces. Pero la única forma en la que realmente le quitemos la audiencia a los informadores es tener una ciudadanía informada, una ciudadanía que sepa leer noticias, que sepa verificar, que sepa sospechar cuando le están tratando de meter cuento. Y el problema de eso es que esos son las próximas generaciones, ¿no? Entonces, Claro. uno ve que son mucho más populares entre financiadores, entre periodistas, entre expertos los esfuerzos para las próximas elecciones y no tanto los esfuerzos para las próximas generaciones. Y eso es el problema, que la alfabetización mediática solo va a funcionar cuando se haga a escala masiva. Y eso implica cambiar los currículos de los colegios, por ejemplo. Eso implica hacer esfuerzos grandes de educación a niveles nacionales, a niveles de los países, incluso más grandes. Y es un esfuerzo enorme, ¿no? Y cuando uno se da cuenta que muchos de los clientes de la desinformación son los políticos que pueden decidir hacer esto o no hacerlo, pues no lo van a hacer, ¿no?
Claro, ahí no depende de quien produce la noticia, depende quizás de los formadores de opinión pública y de los formadores de política pública, los que puedan llegar hasta ese nivel. José Luis Exacto. Peñarredonda, gracias muchas por tu participación y tu compartir de información con relación a tu experiencia, este tema de los verificadores de datos y hechos. Gracias muchas por compartir tu información con nosotros. Bueno, gracias a ti, Carmen, a la Fundación Premio Siglo XXI por la invitación y bueno, cuando quieran aquí estoy. Muchas Muchas gracias. gracias, muchas gracias. Bueno, este fue un tema importantísimo en el proyecto Voto Experto, alfabetización mediática en tiempo electoral. Seguimos con más informaciones y otros proyectos, sobre todo con otros temas, en el próximo programa. Gracias a la Fundación Periodismo Siglo XXI, con el auspicio de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y el National Endowment for the Humanities.